Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta semana continuamos trabajando una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Quien te saluda, la profesora Nori Sánchez. En la semana 37, día 4, inferimos y sustentamos conclusiones o decisiones basadas en información estadística sobre la salud pública. Vamos a trabajar la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres. Recuerda que estas dos capacidades se están relacionando con la competencia. El propósito es analizarás algunos gráficos estadísticos e infografías con informaciones relacionadas al COVID-19. Tu evidencia es cuando tú vas a analizar tablas y gráficos estadísticos para interpretar información y sacar algunas conclusiones relacionadas con la salud y el COVID-19. Querido estudiante, para saber si realmente tú has logrado la competencia de resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre, tienes que cumplir con estos criterios. Cuando tú identificas y representas la información relacionada con la salud, y lo identificas ya sea en gráficos o en tablas. Cuando tú describes la información, ya sea de tablas o de gráficos. Cuando elaboras textos interpretativos, empleando estrategias y procedimientos, a partir del análisis de la información de tablas, gráficos y textos. Cuando tú justificas las conclusiones planteadas sobre, en este caso, la información que te brinda del COVID-19. Veamos la situación número 1 de la semana 37, día 4. Según la encuesta de Ipsos del 22 de abril último, el 52% de los peruanos enfrentan en sus hogares problemas emocionales de estrés, discusiones o depresiones durante la cuarentena. Según Ipsos, el 89% de los encuestados vive preocupado porque sufrió una reducción de ingresos a su hogar, mientras el 60% de las personas refiere que no se siente bien al ver el desabastecimiento de algunos productos. La dificultad económica y los problemas de salud son dos principales causas del estrés. Y es por ello que nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos saber si estamos teniendo algún problema emocional a raíz del confinamiento o que algún familiar lo puede estar desarrollando? ¿Podemos aplicar alguna herramienta para detectarlo? Son estas dos preguntas las que en este caso nos propone la situación. Y para poder responder a estas preguntas, hay que resolver justamente este pequeño cuestionario. Leamos qué dice acá. Sugerencia. Utilizar la siguiente ficha para responder a la pregunta. Entonces, mira lo que nos dice acá. Dice, cuestionario de autorreporte de síntomas psiquiátricos, abreviado para el tamizaje de problemas de salud mental. Y justamente en la parte final dice, se considera caso probable si presenta al menos 5 ítems positivos. Entonces tenemos que ir resolviendo cada una de las preguntas. Observemos, aquí nos dice, ¿ha tenido o tiene dolores de cabeza? En mi caso, yo no he tenido, así que yo respondo no. Recuerda que tú tienes que resolver esta ficha. ¿Ha aumentado o disminuido su apetito? En mi caso, no he tenido ese inconveniente. Por lo tanto, no.
¿Ha dormido o duerme mucho o duerme muy poco? Tampoco. No, yo duermo normal. ¿Se ha sentido o se siente nervioso o tenso? Tampoco. No. ¿Ha tenido tantas preocupaciones que se le hace difícil pensar con claridad? Ese problema no lo he tenido. ¿Se ha sentido muy triste? No. ¿Ha llorado frecuentemente? Tampoco. ¿Le cuesta disfrutar de sus actividades diarias? No. ¿Ha disminuido su rendimiento en el trabajo, estudios o quehaceres en la casa? Tampoco. ¿Ha perdido interés en las cosas que realizas? No. ¿Se siente cansado o cansada, agotado, agotada con frecuencia? No. ¿Ha tenido la idea de acabar con su vida? Por supuesto que no. ¿Ha sentido usted que una o varias personas han tratado de hacerle daño? No. Entonces, mira, en mi caso, yo he contestado de esta manera porque realmente esto no me ha sucedido. En conclusión, yo puedo dar mi siguiente respuesta. No tengo problema de salud mental. Recuerda, si tú llegaras a evaluar cada uno de los ítems y si en este caso tienes 5 ítems positivos, entonces quiere decir que tienes o tu familia tiene un problema. Te sugiero que tú respondas y analices la situación. A continuación, en la situación número 2, dice así: la imagen representa la cantidad de casos o personas según fechas. Los fallecidos están representados por la línea negra y los pacientes dados de alta o en tratamiento sería la diferencia entre los casos totales y los fallecidos. Entonces, observemos bien esta parte. Mira, ve, la línea de color rojo es justamente los casos totales y la línea de color negro son los fallecidos totales. Nos damos cuenta que hay 35.839 fallecidos en total hasta el 27 de noviembre. Y los casos totales son 958.324. Y observarás que aquí dice pacientes dados de alta o en tratamiento. Justamente es 922.485. Entonces, si este es el total, se asume que desde marzo hasta noviembre, esta cantidad de fallecidos más la cantidad de pacientes que se han dado de alta o están en tratamiento, me tiene que dar el total. Eso sí se entiende. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Explica los procesos seguidos para calcular el porcentaje de personas fallecidas. Recuerda que aquí solo tenemos la cantidad, no tenemos el porcentaje. ¿Y qué se recomienda? Bueno, querido estudiante, se recomienda que tú siempre utilices el parte todo. ¿A qué me refiero? Bueno, recuerda que queremos saber el porcentaje de personas fallecidas y la cantidad de personas fallecidas es 35.839. Pero esta es la parte. ¿Cuál es el todo? Justamente es 958.324. Por lo tanto, vamos a colocar de esta manera. Fallecidos, que es justamente 35.000, y los casos totales, que es 958.000. Y este valor lo vamos a interpretar así. Aquí vamos a ver, recuerda, esta es la cantidad de fallecidos, esta es la cantidad de totales. Estamos colocando parte, todo. Y como queremos saber el porcentaje, lo multiplicamos por el 100%. Recuerda que 100% es 1, no va a afectar.
a este valor que estamos colocando. Por lo tanto, recuerda, se multiplica este valor por 100 y se divide entre este valor. Recuerda, se multiplica 35.839 por 100 y luego vamos a dividir entre 958.324. Nos va a salir todos estos números. Recuerda que el porcentaje se mantiene porque queremos obtener el porcentaje. Recuerda que es parte todo. Como obtenemos todos estos números, es necesario siempre aproximar al centésimo. No te olvides, después de la coma, décimo, centésimo. Al lado del número 3 está el 9, que justamente está en la posición de los milésimos. Como es mayor que 5, entonces el número 3 aumenta un centésimo más. Y es por ello que se está colocando 3,74%. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso la cantidad de fallecidos en porcentaje es 3,74%. Entonces aquí colocamos, el proceso fue aplicar la relación parte todo y luego ser multiplicado por el 100%, obteniendo el valor porcentual de personas fallecidas. Recuerda que siempre en una infografía, en un gráfico, siempre te van a dar leyendas y te van a dar la fuente. Es importante que tú sepas leer bien estos gráficos. En base a la situación 2, en base a este gráfico, ahora nos preguntan, a partir de los datos presentados, ¿qué compromisos propones para el 2021? Registra algunos compromisos en tu cuaderno o portafolio. No te olvides. Entonces, ¿qué compromiso podríamos nosotros proponer para este año 2021? Bueno, uno de ellos podría ser, debemos disminuir la tasa de letalidad de 3,74. Recuerda que letalidad significa aquellas personas que han fallecido. Date cuenta que nosotros hace un momento lo hemos desarrollado. Hemos averiguado que el porcentaje de personas que han fallecido hasta el 27 de noviembre, desde el 6 de marzo hasta el 27 de noviembre, fue 3,74%. Tenemos que disminuir. Entonces, ¿qué hago para que podamos disminuir esta tasa de letalidad? ¿Qué haremos? Vamos a ver qué podríamos hacer. Para ello, vamos a protegernos a nosotros mismos y a los demás contra el COVID. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Vamos a mantener el distanciamiento físico, llevar mascarilla, ventilar bien las habitaciones, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos y, al toser, cubrirnos la boca y la nariz con el codo, flexionando con un pañuelo. Eso es lo que podemos hacer si es que queremos disminuir esta tasa de letalidad. Eso quiere decir que si nosotros nos comprometemos, podemos disminuir esta tasa de fallecidos. Pero para eso tenemos que comprometernos. Y ustedes pueden también decirle a su familia de qué manera podemos disminuir esta cantidad de letalidad. Situación 3 de la semana 37, día 4. A solicitud del profesor, Luisa, estudiante de segundo grado de secundaria, presentó una línea de tiempo de los acontecimientos que marcaron la historia de su familia durante la pandemia. Podemos apreciar su trabajo en la siguiente imagen. En el mes de marzo, observemos, inició las clases. 6 de marzo nos enteramos del caso 1 del COVID-19 en el Perú. En el mes de abril, dice, me compraron un celular para las clases de Aprendo en Casa. En el mes de mayo, nos organizamos para acordar nuestro protocolo en el hogar.
de junio a julio apoyamos a los vecinos cuyos familiares fallecieron. De agosto a septiembre nos comunicaron no realizar visitas a las familias. Entonces, de junio a septiembre apoyamos a mis padres en tareas del negocio emprendido por la familia. En mi familia dialogamos para tener mayor cuidado por el incremento de contagios. Y de octubre a diciembre dialogamos en familia sobre las noticias alentadoras de disminución de fallecidos y costos de medicina y medicamentos. Aprobamos en familia compromisos de mejora para el año 2021. Recuerda que esta es la línea de tiempo de la alumna Luisa, a solicitud del profesor. Entonces, en base a esto, vamos a responder la pregunta a la letra A. Considerando el gráfico presentado por Luisa, elabora un relato o crónica de cómo vivieron la pandemia en tu familia. ¿Qué acciones tomaron en cuenta para mejorar la salud integral durante la emergencia sanitaria? Observa que tú tienes aquí un modelo, pero recuerda que este es un modelo, no lo vas a copiar tal cual, porque esto es en base a la situación de Luisa. Tú tienes que hacer en función a lo que tú realmente has vivido. Tengamos en cuenta esa información, por favor. Yo sé que tú lo puedes hacer. Ahora, en base a la situación que hemos visto, también nos hacen otra pregunta. Ahora, ¿qué te parece si escribes los protocolos de higiene frente al COVID-19 que definieron en tu familia? Bueno, en mi caso, te voy a presentar lo siguiente. Lava a menudo tus manos con agua y jabón. Eso es lo que yo hago constantemente. Otro, evitar el contacto con personas con problemas respiratorios o, en este caso, colectivos vulnerables. Acude a los profesionales sanitarios si tienes tos, fiebre o dificultad al respirar. Evita tocarte la boca, ojos y nariz. Al toser o a estornudar, cubre la nariz y boca con la parte interior del brazo. Si presentas síntomas similares a los del COVID-19, quédate en casa y contacta con los servicios de emergencia. Entonces, querido estudiante, en este caso sería el protocolo en mi caso, pero tú también puedes agregar uno de ellos. Puedes considerar algunos que están aquí, pero también puedes agregar, porque en tu familia asumo yo que han, en este caso, indicado cuáles son los protocolos en la familia. Probablemente aparte de estos hay otros, entonces puedes agregar. Querido estudiante, si has llegado hasta aquí, has logrado defender tu derecho a la educación a pesar de las adversidades del año. Cómo todo esto que te ha sucedido en el año 2020 te invita a reflexionar y proponerte compromisos de mejora para el año 2021. Escribe una propuesta de compromisos de mejora para este año 2021. Yo sé que tú puedes hacerlo. A continuación, querido estudiante, te propongo que analices el gráfico estadístico y elabores una conclusión a partir de la información presentada. Sé que tú puedes hacerlo. Date cuenta que tienes que observar bien los gráficos y poder elaborar una conclusión de acuerdo a cada gráfico.
Tú puedes, querido estudiante, tú puedes. Observarás cada gráfico, en este caso, según la información que te presenta. Recuerda que todo es en base a la salud. Por lo tanto, analízalo cuidadosamente. Finalmente, querido estudiante, tienes que reflexionar sobre tus aprendizajes. Recuerda leer cada uno de los criterios en base a la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Debes marcar con una X si tú crees que has logrado la meta. Si no lo hicieras también, debes marcar con una X donde corresponde. Tengamos en cuenta que tenemos que hacer una autoevaluación si realmente lo hemos logrado. De la misma forma, en esta parte nos dice, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. ¿Has organizado tu tiempo? ¿Has establecido horarios para resolver las situaciones? Es importante que tú hagas una autoevaluación. También es importante que escribas aquí un comentario en base a las preguntas que te proponen. ¿Qué situaciones me fueron más fácil resolver? ¿O qué situaciones necesitaron mayor esfuerzo de mi parte para resolverlas? ¿Qué hice para superarlas? ¿He pedido apoyo a mi mamá, a mi papá, a un hermano, a un tío? Por favor, escribe un comentario. Gracias, querido estudiante, por escucharme. No te olvides presentar tus evidencias. Cuídense mucho.